a hablar sobre el formato de citas. El por qué hablar sobre las citas es porque nosotros vamos a iniciar nuestro trabajo en el capítulo 2, que es nuestro marco teórico. El hablar del marco teórico es sacar información de diversas fuentes bibliográficas, como lo son libros, manuales, normas, todo aquello que nos va a servir para poder sustentar la información que nosotros tenemos. Para ello, primero vamos a investigar, qué es el plagio. El plagio, pues nos indica que realmente es copiar información de otras obras. ¿Sí? La diferencia entre copiar y el copiar plagiando y copiar no plagiando es justamente que nosotros podemos citar la información que nosotros tenemos. Y aquí podemos denotar esta diferencia, ¿no? Cuando nos dice que nosotros plagiamos la información es porque no citamos. ¿Qué quiere decir que no citamos? Bueno, pues que realmente estamos copiando y pegando la información de de otras fuentes bibliográficas. Al momento de que nosotros estamos copiando y pegando únicamente, quiere decir que estamos utilizando ideas de otros. ¿Por qué este aspecto que tenemos que considerar o que tenemos que estar manejándolo muy, muy, muy de cerca? Porque da la casualidad de que en muchas ocasiones, sin querer, empezamos a plagiar. ¿Cómo evitar el plagio? Bueno, para poder evitar el plagio, nosotros tendríamos que parafrasear, resumir, tendríamos que citar la información que nosotros copiemos y peguemos y utilizando o referenciando las bibliografías a las que nosotros podemos o estamos trabajando, estamos analizándolo. De esta manera, nosotros aquí podemos hacer que nuestra información, que nuestro proyecto de investigación que estamos sustentando sea sea realmente acorde con las funciones metodológicas de las que se requieren, de las que se necesitan para poder trabajar con ellas. Ahora, cuando nosotros nos dicen, bueno, es que muchas ocasiones nosotros al momento de plagiar, al momento de copiar la información, existe algo llamado la propiedad intelectual también. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual, pues es todo aquello que genera el ser humano, siempre y cuando lo empiece a registrar, siempre y cuando lo maneje para su propio uso como tal. Entonces, de repente, la propiedad intelectual nos indica directamente que pueden desglosarse dos aspectos fundamentales, tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. En la propiedad industrial son más objetos o cosas que nosotros podemos utilizar como lo son las patentes, las marcas, y de ellas nosotros pudiésemos reconsiderar y verificar si realmente es nuestro o no para poder manejarlo o utilizarlo en cualquier eventualidad. Mientras que los derechos de autor nos indican que son todas aquellas obras literarias, o sea, las obras escritas u obras artísticas. ¿Esto a qué se refiere? Que de repente cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación y este proyecto de investigación nosotros nos estamos basando justamente en información de otras fuentes bibliográficas, entonces esas son llamadas obras literarias. Por tanto, nosotros le tenemos que dar el derecho al autor correspondiente que haya realizado esa mención o esa inventiva o ese invento que se tenga dentro de ella. Esto es muy necesario, ¿no? Recordemos de que pues lo que buscamos siempre
es buscar evitar el plagio. ¿Por qué debemos de citar? Bueno, existen algunos factores para poder, o por qué debiésemos nosotros de citar justamente. Una de ellas es para poder apoyar nuestros argumentos. El apoyo a nuestros argumentos se refiere justamente a que nosotros vamos a sustentar todo aquello que nosotros decimos mediante información que previamente ya fue corroborado, ya fue previamente enlistado y ya está avalado. Eh, Otro de las formas o de las cosas por qué debemos de citar es para reconocer el trabajo y las ideas de los otros autores. Porque imagínense ustedes que de repente nosotros ya inventamos o hacemos un proyecto de investigación o un libro y estamos hablando sobre ciertos factores o ciertos elementos, generamos también por ahí un manual de usuario o un manual de procedimiento para dar un plan de mantenimiento, un análisis y que de repente otra persona utilice esa información que nosotros manejamos y lo asuma como que él lo realizó. O sea, pues tampoco nos gustaría que otra persona quiera asumir ese rol cuando nosotros hicimos ese trabajo de investigación como tal. Otro elemento para poder citar nos indica que es demostrar que se han analizado y leído escritos académicos, ¿sí? Para que nosotros podamos obtener y podamos sacar un punto de vista. Hay que recordar que, pues, en muchas ocasiones, para poder nosotros darnos un punto de vista, darnos una situación en la que vamos a utilizar o en la que estamos basando nuestro proyecto, pues necesitamos de un principio antes que todo, ¿no? Y entonces, al momento de generar ese principio, pues nos tenemos que verificar o lo tenemos que utilizar de alguien que anteriormente a nosotros ha tocado dicho tema. Otro de las formas o de las cosas por qué debemos de citar es para justamente buscar fuentes de información en las que pues previamente fue citado. O sea, imagínense ustedes que de repente por ahí yo tengo que cito a un a un plan de mantenimiento. Y ese plan de mantenimiento justamente está citando por ahí a a otro manual. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Verificar si existe ese otro manual para poder comprender o entender cuál fue la esencia del trabajo que también se tenga ahí. Sí, o sea, en sí lo que nosotros tenemos que estar verificando en cada momento, en cada evento, cuando nosotros vamos a sustentar nuestra información, es justamente eso, que toda persona, que todos los trabajos que se hayan analizado, que ya se hayan trabajado previamente, nosotros le demos su lugar, su sitio pertinente al que corresponda. Otra de las cuestiones del por qué debemos de citar es para evitar plagio. Bueno, como ya les había argumentado, pues esa es una de las esencias prácticas básicas en la metodología, ¿no? Que nosotros tenemos que siempre indicar de dónde estamos sacando la información para que así podamos sustentar todo aquello de lo que nosotros decimos dentro del mismo. Y pues hay que dar la credibilidad y la autoridad a las ideas y argumentos. ¿Esto por qué? Porque pues si yo no estoy haciendo ese trabajo, si yo no estoy, o yo no tengo ese principio o esa idea, pues tenemos que darle ese punto de vista, esa idea de la que nosotros podemos llevarlo más allá de. ¿Cuándo debemos de citar? Bueno, cuando las frases sean copiadas literalmente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tomo alguna fuente bibliográfica, por ejemplo, un libro, una norma, un manual, un procedimiento,
un manual de fabricante que de repente copio y pego lo que dice esa empresa o ese autor. ¿Sí? En ese momento yo también tengo que citar. ¿Por qué? Porque pues estoy sacando su idea central, su concepto en la que se basó para poder llevar a cabo su accionar dentro de su proyecto de investigación. ¿Sí? ¿En qué otro momento? Bueno, cuando es la idea o teoría de otra persona. O sea, ¿a qué nos referimos con ello? Es que, pues, de repente nosotros sí estamos empezando a hacer un proyecto como tal que es un proyecto novedoso dentro de nuestra empresa, pero no es algo que sea único en el mundo. Ya hay algunas personas o alguna empresa que previamente ya le dedicó tiempo al estudio de esa parte. Entonces nosotros también ahí es donde tenemos que irle dando esa teoría, esa idea correspondiente a la persona que ya me antecedió al momento de tocar mi tema. Y cuando se presentan las ideas de otro autor de forma resumida, parafraseada o textual. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, nosotros leemos cierta información y en resumen copiamos algo o de repente parafraseamos. También es muy importante en ese apartado o en ese apartado en el que nosotros tenemos que empezar a manejar esa cita. Sí, o sea, tenemos que a fuerza proteger y evitar que posteriormente a nuestros proyectos de investigaciones o tesis sean llamados que son plagios porque hubo un fragmento que parafraseé y de repente pues no le di la cita correspondiente al autor que planteó esa idea o que lo manejó de esta manera. Ahora, nos podemos preguntar nosotros, oye, pero citar, pues nada más debe de existir alguna norma o algún procedimiento a seguir. Bueno, aquí les informo que en el ámbito de la metodología no nada más existe una norma como tal. Existen diferentes tipos de normas y aquí les puedo hacer mención como la IEEE, la APA, la de Chicago, la de Harvard y la de Vancouver. La que nosotros utilizamos aquí en México para poder citar es de la APA. ¿Por qué? Porque esa es la que se encarga vamos a decir, a valorar dentro de nuestro país todos los estilos de referencias que nosotros manejamos. A todo, bueno, he mencionado también una cita, referencia, bibliografía, etcétera. ¿A qué se refiere o cuál será la presente diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, cita es aquella que aparece directamente entre comillas. Bueno, puede aparecer entre comillas si son citas cortas como tal o ya o también pueden ser aparecidas directamente cuando nosotros parafraseamos, ¿sí? Aunque no necesariamente también pueden aparecer entre comillas cuando ya estamos copiando un texto mayor de 40 palabras. Entonces aquí ya nosotros también lo decimos que es una cita todo aquello que copiamos, toda aquella información, toda aquella idea que estamos trasladando de otro autor y lo estamos llevando a nuestro recurso. ¿Cuál es nuestro recurso? Nuestro proyecto que vamos a utilizar. A eso nosotros le llamamos cuando estar citando la información. Referencia. Bueno, la referencia es cuando nosotros identificamos de dónde estamos sacando la información que estamos colocando dentro de nuestro proyecto de investigación. O sea, de dónde estamos copiando o transfiriendo esa información, pero que nosotros vamos a ponerle los datos correspondientes para, para que así nosotros pues realmente le estemos dando su postura, su posición al autor correspondiente.
Y las referencias, ¿qué es lo que llevan? Bueno, pues como mínimo llevan el nombre del autor, el año, la editorial, el título de la obra, ¿sí? Por mencionar algunos. Nosotros siempre tenemos que considerar esos factores para poder referenciarlos utilizando esa cita y para poder manejarlo dentro de mi proyecto. Y así evito el plagio. Bibliografía. Bueno, la bibliografía es un apartado que se coloca al final de nuestro proyecto de investigación. ¿Y esto qué son? Bueno, pues es una lista alfabética de toda aquella información de las fuentes que nosotros estamos utilizando, ya sea copiando directamente la información de esas otras fuentes o parafraseando la información. Aquí es muy importante que, bueno, según la normativa APA, lo que nos está utilizando, lo que nos está manejando, es que nosotros debemos de enlistarlos en orden alfabético, empezando por el autor, y después de eso tendrían que venir, entre paréntesis, el año de la publicación. Colocamos en cursivas o subrayadas el nombre o el de la obra, después de ese ponemos un punto, ponemos la editorial. Sí, son una serie de pasos a seguir para poder colocar esa bibliografía. Recordemos que las citas y la referencia bibliográfica por lo regular van a ir pegaditas. Esas inmediatamente después de que saco la información correspondiente, yo ya empiezo, o la referencia de la que yo estoy manejando, yo ya puedo empezar a citar. Y la bibliografía la dejamos hasta el final de nuestro trabajo y es el listado de todos aquellos libros, normas, manuales y toda referencia que nosotros estemos basándonos para sustentar la información de lo que nosotros estamos diciendo en nuestro proyecto de investigación. O sea, ahí es de donde empieza la importancia de lo que nosotros estamos manejando. Por tanto, ya vamos a empezar a identificar la cita, le vamos a llamar a toda la idea o todas las frases que se extraigan o que se tomen directamente de diferentes documentos. Esos documentos que sean creadas por otras personas. Aquí hay que bien entender esta parte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, no, pero es que yo ya me lo sabía de memoria. Sí, pero en muchas ocasiones eso que yo ya me lo sabía de memoria, yo ya me lo sé de memoria, pero de otro autor. Entonces yo ya ahí tengo que referenciarlo. O sea, ¿por qué? Porque difícilmente voy a decir, es que yo ya lo comprobé, ya hice el experimento, ya por eso ya me puedo referenciar a mí mismo. No, o sea, aquí nosotros todo el aprendizaje o todos los conceptos que nosotros utilizamos por lo regular siempre están basadas en otras obras de otros autores. Por tanto, pues toda esa información, todas esas conceptualizaciones la vamos a llamar como una cita. Eh, ¿Qué más es una cita? Bueno, es la forma de señalar que a quién estamos nosotros realmente leyendo, ¿sí? Revisando los trabajos de información para, en dado caso, tomar alguna reseña o alguna información para que nos pueda servir como algún instrumento que nos interese dentro de mi proyecto. Sí, o sea, porque en muchas ocasiones también nosotros de repente leemos algunas obras y empezamos a manejar esa idea teórica, esa idea práctica, pero no la estamos manejando tal cual, no la estamos, nada más nos estamos, nada más estamos conceptualizando, la estamos manejando en ella. Y pues también la cita es una alusión o una indicación
que la incorporamos, no es original mía. Vamos a suponer, por ejemplo, que de repente yo coloque dentro de mi proyecto, ¿no? Alguna frase, ¿no? Que de repente diga, sin embargo, toda esta información es igual a cero, ¿no? Y esa frase o ese pequeño parafraseo, ¿quién lo dice? No lo digo yo. Ya previamente debió haber habido alguien que lo argumentó. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que estar manejando como las citas dentro de ese proyecto, como las citas que van a servir para nosotros para poder llevarlo más allá y poder sintonizar nuestro proyecto de investigación. Ahora, ¿quiénes nos pueden ayudar? Bueno, si aquí nosotros podemos decir, nos pueden ayudar la misma tecnología. Existen diversas aplicaciones o apps que nos pueden ayudar al momento de citar. Y pues la más franca, la más simple, la más cordial, vamos a decirlo de esta manera, pues también podemos utilizar a a poder manejar las referencias dentro de nuestro mismo procesador de texto como lo es Word. Esa es una de las aplicaciones que les recomiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden colocar para poder manejar sus citas y para poder ir utilizando la bibliografía. Y aquí les puedo mencionar algunos de las aplicaciones que se pueden encontrar dentro de la internet y podemos manejarlo como un programa adherido, como un programa extra que nos puede apoyar para hacer tanto nuestras citas como nuestra lista de bibliografía. Sí, o sea, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros manejamos con estas aplicaciones son justamente un apoyo directo y con ello ya no necesariamente lo tendríamos que hacer de manera manual, porque en muchos de nosotros de repente lo utilizamos de forma manual y pues hay que estar componiendo y hay que estar leyendo en cada momento, a cada instante, cuáles son las normas las normas APA y con ella también estar atento en la que si yo agrego un nuevo libro, lo voy a llevar a la bibliografía, cómo lo tengo que citar, cómo lo voy a manejar dentro de mi proyecto interno, dentro de mi proyecto, etcétera. ¿Sí? Y bueno, para concluir, aquí yo les dejo la bibliografía utilizada para este pequeño video, ¿sí? Lo que son el manual de las normas APA como tal. También tenemos por ahí un manuales de citas y referencias bibliográficas y otro que es la cita y la referencia bibliográfica basada en las normas APA, ¿sí? Con esto nosotros culminamos este video.